A veces la vida te entrega una carga que se convierte en una bendición. Walter Graves era un padre que se preocupaba cada noche por darle a su hijo una vida mejor que la que él había conocido. Cuando Walter heredó un museo olvidado de un tío que nunca había conocido, pensó que era solo otro problema. El viejo edificio se estaba cayendo a pedazos y estaba cubierto de enredaderas. Walter trabajaba por las noches limpiando edificios de oficinas y apenas podía pagar sus cuentas. Su hijo de 12 años, Theo, vio algo diferente en el polvoriento lugar. En su tercer día allí, Theo estaba jugando con un martillo de juguete cuando golpeó una pared que sonó hueca. La pared se agrietó. Detrás había una habitación oculta que había estado sellada desde 1943. Dentro había pinturas, libros antiguos y tesoros por valor de 75 millones. Pero ¿quién más sabía de este secreto? Antes de continuar, dinos desde dónde nos escuchas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana te tengo algo extra especial. Walter Graves siempre había creído que la vida se trataba de arreglárselas con lo que se tenía. A los 42 años, sus manos estaban permanentemente manchadas de limpiadores industriales. Su espalda le dolía por años de empujar cubos de fregar por interminables pasillos de oficinas, y su billetera se mantenía delgada a pesar de trabajar 6 noches a la semana. Pero cuando miraba a su hijo, Theo, leyendo libros de aventuras bajo la tenue luz de la cocina de su pequeño apartamento, Walter sabía que cada hora extra valía la pena. La carta llegó un martes por la mañana de marzo con el membrete de Whitmore y Asociados, abogados. Walter había estado dormido después de otro turno de noche en el complejo Meridian Tower, cuando Theo llamó a la puerta de su habitación, sosteniendo el sobre de color crema, con la reverencia de un niño que entendía que el correo oficial generalmente significaba problemas. «Papá, esto parece importante», susurró Theo, con sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su difunta madre, muy abiertos por la curiosidad. Walter se incorporó, sus articulaciones protestando, y tomó la carta. La dirección del remitente era de Cedar Falls, Iowa, un lugar en el que nunca había estado y que apenas sabía que existía. Dentro, el lenguaje formal le hizo dar vueltas la cabeza, pero los hechos esenciales estaban lo suficientemente claros. Su tío abuelo Cornelius Graves había muerto 3 meses antes, y Walter era el único beneficiario de su patrimonio. «¿Quién es el tío Cornelius?», preguntó Theo, encaramado en el borde de la cama. Walter negó con la cabeza lentamente. «Sinceramente, no lo sé, hijo. Mi papá nunca mencionó tener un hermano llamado Cornelius». Estudió la carta de nuevo, notando la cuidada caligrafía de la firma del abogado. Aquí dice que era dueño de algo llamado el Museo Meridian de Historia Natural y Cultural. Los ojos de Theo se iluminaron. ¿Un museo? ¿De verdad? ¿Qué tipo de museo? El tipo que probablemente se está cayendo a pedazos y cuesta más arreglarlo de lo que vale, dijo Walter, aunque no pudo evitar sonreír ante el entusiasmo de su hijo. Theo había heredado el don de su madre para ver magia donde otros solo veían problemas. La segunda página de la carta contenía más detalles. El legado del tío Cornelius incluía no solo el edificio del museo, sino 30 acres de tierra circundante, junto con lo que el abogado describió como colecciones de significativo interés histórico. También había una nota personal escrita con letra arañada en el membrete del museo. «Walter, aunque nunca nos conocimos, seguí la historia de tu familia a lo largo de los años. Me pareces un hombre que comprende el valor de las cosas que otros podrían pasar por alto. El museo ha estado esperando a la persona adecuada para apreciar lo que realmente contiene. Espero que tú y tu hijo lo encuentren tan gratificante como yo. La clave para entenderlo todo está en la sala 23B. Confía en los instintos de tu hijo. Los niños ven lo que los adultos a menudo se pierden. Tu tío Cornelius». 3 semanas después, Walter cargó sus pocas pertenencias en su viejo Honda Civic y se dirigió a Iowa. Theo lo había convencido de que al menos necesitaban ver el lugar antes de decidir si venderlo. El niño había pasado cada hora libre investigando museos en línea, llenando un cuaderno con bocetos de exposiciones e ideas de exhibición que a Walter le apretaban el pecho de orgullo y preocupación en igual medida. Cedar Falls resultó ser el tipo de pueblo donde todos se conocían, y el Museo Meridian se alzaba como un gigante dormido en una colina que dominaba el río Wapsipinicon. Walter entró en el camino de grava y se quedó en silencio aturdido.
El edificio era más grande de lo que esperaba. Una estructura de piedra caliza de 3 pisos con detalles de estilo neogótico y altas ventanas que una vez habían sido grandiosas. Ahora la hiedra cubría la mayor parte de la fachada. Varias persianas colgaban torcidas, y la cúpula de cobre que coronaba la torre central se había vuelto verde con la edad. «Es como un castillo», suspiró Theo, apretando la cara contra la ventanilla del pasajero. Walter vio facturas de reparación e impuestos sobre la propiedad. Solo el techo costaría más de lo que ganaba en 2 años. Pero mientras subían los amplios escalones de piedra hasta la entrada principal, tuvo que admitir que el lugar tenía cierta dignidad, incluso en su estado actual. La llave del abogado abrió una pesada puerta de roble que gimió sobre sus bisagras. Dentro, motas de polvo bailaban en los haces de luz solar que entraban por las altas ventanas. El salón principal se elevaba a 2 pisos con una gran escalera que subía a un entresuelo. Las vitrinas alineaban las paredes, aunque la mayoría estaban vacías o contenían solo etiquetas descoloridas. «Mira este lugar», susurró Theo, su voz resonando en el vasto espacio. Corrió a examinar un bisonte disecado que se encontraba en el centro del salón, sus ojos de cristal reflejando la luz de la tarde. Walter sacó su teléfono y usó su linterna para leer algunas de las etiquetas de las exhibiciones restantes. Había vitrinas que una vez habían contenido artefactos nativos americanos, secciones dedicadas a especímenes geológicos locales y un ala entera dedicada a lo que parecía ser arte y cultura europea. Todo había sido retirado o empacado, dejando solo los huesos de lo que una vez había sido una colección sustancial. Mientras exploraban, Walter comenzó a reconstruir la historia del museo a partir de las exhibiciones que quedaban. Había sido fundado en 1902 por un grupo de hombres de negocios y educadores locales que querían preservar el patrimonio natural y cultural de la región. El museo prosperó durante las décadas de 1920 y 1930, albergando exposiciones itinerantes y programas educativos que atrajeron a visitantes de todo el Medio Oeste. Luego, según un artículo de periódico descolorido montado en una de las vitrinas, todo había cambiado. En 1943, el museo había cerrado repentinamente, sin explicación alguna al público. El edificio había permanecido vacío durante décadas, mantenido pero nunca reabierto. «Papá, ven a ver esto», gritó Theo desde el otro lado del salón. Estaba parado frente a una gran pintura al óleo que colgaba cerca de la escalera. La única obra de arte significativa, todavía en exhibición, mostraba a un grupo de hombres y mujeres vestidos con ropa de la década de 1940, parados frente a lo que parecía ser este mismo edificio. En la parte inferior, una pequeña placa decía, «Los archivistas, 1942». Walter estudió los rostros en la pintura. Un hombre, parado ligeramente apartado del grupo, le resultaba familiar. Tenía la misma mandíbula fuerte y ojos oscuros que Walter veía en el espejo todas las mañanas. Los mismos que lo miraban desde la cara de Theo. «Creo que ese podría ser el tío Cornelius», dijo Walter en voz baja. Pasaron el resto de la tarde explorando. El segundo piso albergaba lo que había sido la biblioteca y las instalaciones de investigación del museo, con estanterías vacías y archivadores que sugerían una evacuación apresurada. El tercer piso parecía haber sido oficinas de almacenamiento y administrativas, la mayoría de ellas cerradas con llave. La habitación 23B resultó ser un pequeño estudio en el segundo piso, escondido al final de un estrecho pasillo. A diferencia de las otras habitaciones, esta se sentía deliberadamente conservada en lugar de abandonada. Un escritorio de caoba se encontraba debajo de una alta ventana, y las paredes estaban forradas con marcos vacíos, como si las pinturas hubieran sido cuidadosamente retiradas en lugar de perderse en el tiempo. En el cajón central del escritorio, Walter encontró otro sobre con su nombre escrito con la misma letra arañada que la nota del tío Cornelius. Dentro había una breve carta y una vieja llave de latón. «Walter, si estás leyendo esto, has llegado al corazón de las cosas. La llave abre lo que más importa, pero solo cuando sea el momento adecuado. Observa a tu hijo. Él te mostrará lo que necesitas ver». El museo cerró en 1943 no porque fracasara, sino porque tuvo demasiado éxito. Algunos tesoros están más seguros escondidos hasta que el mundo esté listo para comprender su verdadero valor. Sigi. A medida que se acercaba la noche, condujeron hasta Cedar Falls para encontrar un motel. La ciudad parecía atrapada entre el pasado y el presente,
con casas victorianas restauradas junto a modernos centros comerciales. En Murphy's Diner, una institución local, según el letrero descolorido de la fachada, Walter pidió café mientras Theo trabajaba en sus bocetos del museo. ¿Ustedes vienen a visitar el viejo Meridian?, preguntó la camarera, una mujer de unos 60 años con ojos amables y cabello gris recogido en un práctico moño. En realidad, lo heredamos, dijo Walter. Soy Walter Graves. Este es mi hijo, Theo. Los ojos de la mujer se abrieron. Vaya, vaya. Debes ser pariente de Cornelius. Soy Betty Murphy. Mi familia ha sido dueña de este lugar desde antes de que yo naciera. Se deslizó en el asiento frente a ellos. Tu tío era todo un personaje. Venía aquí todos los domingos durante 30 años. Siempre pedía lo mismo, pollo con albóndigas y una rebanada de pastel de manzana. ¿Cómo era?, preguntó Theo, levantando la vista de sus dibujos. Betty sonrió. Callado, en su mayor parte, pero sabía más de historia que cualquier persona que haya conocido. Siempre leyendo, siempre investigando algo. Solía decir que el museo reabriría algún día cuando apareciera la persona adecuada para terminar lo que él empezó. ¿Alguna vez mencionó lo que pasó en 1943? Preguntó Walter. ¿Por qué el museo cerró tan repentinamente? La expresión de Betty se volvió pensativa. Había historias, por supuesto. Eran tiempos de guerra, ¿entiendes? Muchas cosas extrañas sucedían en todas partes. Algunas personas decían que el museo estaba involucrado en algún tipo de trabajo gubernamental. Otros afirmaban que Cornelius y sus amigos estaban escondiendo cosas valiosas que necesitaban protección. Se encogió de hombros. A los pueblos pequeños les encantan sus misterios. Pero te diré esto, tu tío nunca dejó de creer que ese museo volvería a cumplir su propósito. Esa noche, mientras Theo dormía en la habitación contigua del motel, Walter se sentó junto a la ventana, mirando las luces de Cedar Falls. Pensó en su vida en Chicago, el ciclo interminable de turnos nocturnos y pagos de alquiler, la constante preocupación por darle a Theo oportunidades que él nunca había tenido. El museo representaba todo lo que él no era: educado, culto, significativo. ¿Qué negocio tenía un conserje tratando de restaurar un lugar así? Pero luego recordó la forma en que la cara de Theo se había iluminado cuando entraron por primera vez por esas puertas, la cuidadosa atención que había prestado a cada detalle, las preguntas que mostraban una mente hambrienta de conocimiento y asombro. Tal vez el tío Cornelius había tenido razón al confiar en los instintos de su hijo. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Walter tomó una decisión que incluso a él le sorprendió. ¿Qué pensarías de quedarnos aquí un tiempo?, le preguntó a Theo. Tal vez unos meses, a ver si podemos averiguar qué quería realmente el tío Cornelius que encontráramos. El tenedor de Theo se estrelló contra su plato. ¿De verdad? ¿Lo dices en serio? Lo digo en serio, dijo Walter, aunque su mente práctica ya estaba calculando el costo de estancias prolongadas en moteles y tiempo fuera del trabajo. Pero necesito tu ayuda. Si vamos a hacer esto, lo hacemos juntos. Mientras regresaban cuesta arriba hacia el museo, Walter sintió algo que no había experimentado en años. Una sensación de posibilidad que iba más allá del próximo sueldo o el alquiler del mes siguiente. El sol de la mañana atrapó la fachada de piedra caliza del edificio, haciéndolo brillar como algo sacado de uno de los libros de aventuras de Theo. Ninguno de los dos podría haber imaginado lo que encontrarían cuando el martillo de juguete de Theo golpeó esa pared que sonó hueca. 3 días después, el tercer día en el museo amaneció con el tipo de mañana de primavera fresca que hacía que todo pareciera posible. Walter había pasado la noche anterior en la habitación del motel, haciendo listas, lo que necesitaba reparación inmediata, lo que podía esperar y lo que podría costar hacer que el edificio fuera lo suficientemente seguro para una exploración seria. Los números no eran alentadores, pero el entusiasmo de Theo era contagioso. ¿Podemos explorar el ala de esculturas hoy?, preguntó Theo durante el desayuno en Murphy's Diner. Había estado estudiando un plano que habían encontrado en el escritorio del tío Cornelius, marcando las habitaciones que ya habían investigado. Walter asintió, terminando su café. Solo recuerda lo que acordamos. No te alejes solo, y si algo no parece seguro, lo dejamos para después. El ala de esculturas ocupaba el lado este del museo, una serie de galerías interconectadas que una vez habían albergado lo que parecía ser una impresionante colección de piezas clásicas y contemporáneas. Ahora la mayoría de los pedestales estaban vacíos,
aunque algunos bustos de mármol y bronces más pequeños permanecían, cubiertos con sábanas polvorientas como fantasmas esperando ser despertados. Theo había traído su martillo de juguete, un pequeño mazo de madera que había recibido para su cumpleaños meses antes, parte de un juego de carpintería junior en el que nunca había mostrado mucho interés hasta ahora. Había adoptado la costumbre de llevarlo a todas partes en el museo, golpeando paredes y pisos con la atención metódica de un detective. ¿Por qué sigues haciendo eso?, preguntó Walter mientras Theo recorría la pared de la galería principal de esculturas. La nota del tío Cornelius decía que confiara en mis instintos, respondió Theo, sin levantar la vista de su trabajo. Y mis instintos dicen que este lugar esconde algo grande. Walter observó a su hijo moverse con determinación por la habitación, deteniéndose ocasionalmente para examinar detalles arquitectónicos y observar de cerca secciones aparentemente aleatorias de la pared. Había algo casi reverente en la forma en que Theo abordaba cada descubrimiento, como si entendiera que los secretos del museo requerían paciencia y respeto. La pared este del ala de esculturas era diferente de las otras que habían encontrado. En lugar de la construcción típica de piedra caliza del museo, esta sección parecía ser de yeso sobre ladrillo pintado de un amarillo pálido que se había desvanecido a crema con la edad. Varias grandes marcas rectangulares en la pintura sugerían que una vez habían colgado aquí piezas sustanciales, pinturas o relieves que habían sido cuidadosamente retirados. «Papá, escucha esto», llamó Theo, golpeando con su martillo una sección de la pared cerca de la esquina. Walter se acercó y lo escuchó de inmediato. Un eco hueco que sugería un espacio vacío detrás del yeso. El sonido era claramente diferente del golpe sólido que el martillo hacía contra las paredes de piedra originales del edificio. «Eso es extraño», murmuró Walter, pasando la mano por la superficie. El yeso también se sentía diferente aquí, más nuevo de alguna manera, aunque todavía envejecido por décadas. «Theo, retrocede un minuto». Walter examinó la pared con más cuidado, buscando uniones o irregularidades en la superficie. Lo que encontró le aceleró el pulso. Cerca del suelo, casi invisible a menos que supieras dónde buscar, había una delgada grieta que corría verticalmente unos 3 pies antes de girar horizontalmente. La grieta delineaba lo que podría ser una puerta o panel oculto. «¿Es un pasadizo secreto?», preguntó Theo, con los ojos muy abiertos por la emoción. «Tal vez», dijo Walter, aunque su mente práctica sugería que era más probable una puerta tapiada o un armario de almacenamiento. «Pero debemos tener cuidado. Este edificio es viejo y no sabemos qué hay detrás». Theo saltaba sobre sus talones con anticipación. «¿Podemos abrirlo, por favor?». Walter consideró sus opciones. Tenían la llave de latón del tío Cornelius, pero esto no parecía algo que se abriera con una cerradura tradicional. La grieta sugería que lo que sea que estuviera detrás de la pared había sido sellado deliberadamente, probablemente hace décadas. «Déjame intentar golpear los bordes», dijo Walter, tomando el martillo de juguete de su hijo. «Si es solo una fina capa de yeso, es posible que podamos». La pared cedió con una brusquedad sorprendente. Lo que Walter había pretendido como un suave golpe exploratorio, golpeó un punto débil en el viejo yeso, y una sección del tamaño de un plato se desmoronó simplemente, revelando la oscuridad más allá. Padre e hijo se quedaron mirando el agujero en silencio aturdido. Un aire fresco salió, llevando olores a papel viejo y algo más. Algo que le recordó a Walter los museos de arte a los que su esposa lo había arrastrado durante su breve noviazgo. Una mezcla de lienzo y barniz y el particular olor a humedad de cosas muy antiguas, cuidadosamente conservadas. «Definitivamente hay una habitación allí», dijo Walter, sacando su teléfono y apuntando con su linterna a través de la abertura. El haz reveló un espacio que se extendía más allá del alcance de la luz, pero pudo distinguir lo que parecían ser objetos envueltos apilados a lo largo de las paredes. «Tenemos que entrar», dijo Theo, su voz tensa por la emoción. El primer instinto de Walter fue la precaución. Debían llamar a alguien, un experto, tal vez el departamento de bomberos local, para asegurarse de que el espacio fuera seguro. Pero al mirar la cara de su hijo, viendo la misma expresión de asombro que había atraído a Walter a su difunta esposa, se encontró debilitándose. «Está bien», dijo finalmente, «pero lo haremos con inteligencia. Haremos la abertura lo suficientemente grande como para pasar con seguridad. Iremos despacio, y si algo no se siente bien, saldremos de inmediato».
Tardaron 20 minutos en expandir cuidadosamente la abertura, quitando el yeso suelto y comprobando que la estructura circundante estuviera sólida. Cuando finalmente entraron en la cámara oculta, el haz de la linterna de Walter reveló una habitación que le quitó el aliento. El espacio era más grande de lo que esperaba, quizás 20 pies cuadrados con un techo alto que sugería que originalmente había sido parte de la galería principal. Pero donde la habitación exterior estaba vacía y abandonada, esta cámara oculta estaba llena de tesoros cuidadosamente dispuestos. Pinturas envueltas en tela forraban las paredes, apiladas de 3 y 4 en fondo. Cajas de madera con etiquetas de envío en varios idiomas estaban en filas precisas. Vitrinas de vidrio, sus contenidos ocultos bajo cubiertas antipolvo, ocupaban el centro de la habitación. «Papá», susurró Theo, «mira eso». Contra la pared del fondo se alzaba una pesada puerta de roble, su madera oscura pulida y bien mantenida, a pesar del largo abandono de la habitación. Las bisagras de latón brillaban tenuemente bajo el haz de la linterna, y un complejo mecanismo de cerradura dominaba el centro de la puerta. Pero lo que llamó la atención de Walter fueron los símbolos tallados en la madera alrededor del marco. Diseños intrincados que parecían combinar cartas astronómicas con planos arquitectónicos. «Eso no es una puerta normal», observó Theo, acercándose a ella con la misma reverencia cuidadosa que había mostrado durante su exploración. Walter se unió a él, pasando los dedos por los símbolos tallados. «No, no lo es». Sacó la llave de latón del tío Cornelius de su bolsillo, comparándola con la cerradura. La llave era ornamentada, con una cabeza en forma de estrella de 6 puntas y dientes que parecían lo suficientemente complejos como para coincidir con el sofisticado mecanismo que tenían delante. «Esto es lo que quiso decir el tío Cornelius», dijo Walter, la comprensión inundándolo, la clave para entenderlo todo. Pero mientras levantaba la llave hacia la cerradura, un sonido de la galería principal los hizo a ambos congelarse. Pasos, lentos y deliberados, se acercaban al ala de esculturas. Walter apagó rápidamente la linterna de su teléfono y le indicó a Theo que guardara silencio. Se quedaron en la oscuridad de la cámara oculta, escuchando cómo los pasos se acercaban. Quienquiera que estuviera en el museo no hacía ningún esfuerzo por ser sigiloso, pero tampoco gritaba ni anunciaba su presencia. Los pasos se detuvieron justo fuera de su habitación oculta. Walter podía oír la respiración, podía sentir a alguien examinando el agujero que habían hecho en la pared. Después de lo que pareció una eternidad, los pasos se retiraron, volviendo hacia la entrada principal. «¿Quién era?», susurró Theo. Walter negó con la cabeza, su mente acelerada. Alguien más sabía sobre el museo, alguien que se sentía cómodo caminando por él sin invitación. Las implicaciones eran preocupantes. ¿Los estaban observando? ¿Su descubrimiento ya había atraído una atención no deseada? «Necesitamos ser más cuidadosos», le dijo a su hijo, «y necesitamos entender exactamente lo que el tío Cornelius nos dejó antes de que alguien más lo descubra». Mientras se preparaban para abandonar la cámara oculta, Walter echó un último vistazo a la habitación llena de tesoros misteriosos. La puerta con sus símbolos tallados parecía invitar, prometiendo respuestas a preguntas que apenas comenzaba a entender. Pero esas respuestas tendrían que esperar hasta que estuvieran seguros de poder explorar con seguridad. El martillo de juguete que lo había iniciado todo yacía olvidado en el suelo donde Theo lo había dejado caer. Su inocente cabeza de madera había desvelado un secreto que había esperado 80 años para ser descubierto. Mientras reemplazaban cuidadosamente parte del yeso suelto para ocultar su punto de entrada, Walter no podía sacudirse la sensación de que sus vidas acababan de cambiar de maneras que aún no podía comprender. La verdadera aventura apenas comenzaba. Esa noche, Walter caminaba por la habitación de su motel, mientras Theo dibujaba todo lo que habían visto en la cámara oculta. Los misteriosos pasos habían sacudido a Walter más de lo que había admitido a su hijo. Alguien más había estado en el museo, alguien que sabía cómo entrar y se sentía cómodo explorándolo. «Papá, tienes que ver esto», dijo Theo, levantando la vista de su cuaderno. Había estado dibujando los símbolos de la puerta de roble y su habilidad artística natural había capturado detalles que Walter había pasado por alto. «Esto no son solo decoraciones, son como un código o algo así». Walter se sentó junto a su hijo en la cama, estudiando los cuidadosos bocetos. Theo tenía razón.
Los símbolos no eran aleatorios. Formaban patrones que parecían repetirse con símbolos astronómicos entretejidos, con lo que parecían planos arquitectónicos. ¿Por dónde empezaríamos a descifrar lo que significan?, preguntó Walter. La biblioteca, dijo Theo de inmediato. Y tal vez Betty en la cafetería sabe más sobre el tío Cornelius de lo que nos dijo. A la mañana siguiente, regresaron al museo con un enfoque diferente. En lugar de explorar al azar, Walter había decidido que necesitaban documentar todo sistemáticamente. Comenzaron en el estudio del tío Cornelius, la sala 23B, revisando cada cajón y examinando cada marco vacío en las paredes. En un archivador que inicialmente había parecido vacío, Theo descubrió que un cajón tenía un doble fondo. Debajo yacía una colección de documentos que hicieron temblar las manos de Walter al leerlos. El primero era un manifiesto de envío fechado el 15 de marzo de 1943, escrito en alemán. El alemán de secundaria de Walter estaba oxidado, pero pudo distinguir lo suficiente como para entender que era un inventario de obras de arte y artefactos culturales. Muchos de los artículos estaban marcados con un sello rojo que, incluso sin traducción, significaba claramente confiscado. Documentación de saqueo nazi, susurró Walter, el peso de la historia posándose sobre sus hombros. El segundo documento era una carta manuscrita en inglés, fechada 3 días después. El membrete decía: los archivistas, preservando la cultura para las futuras generaciones, y estaba firmada por alguien llamado Dra. Elizabeth Hoffman Cornelius. El envío llegó sano y salvo, pero debemos acelerar nuestro cronograma. Nuestros contactos en Washington confirman que las operaciones de saqueo sistemático se están expandiendo. Las piezas que hemos logrado interceptar representan no solo un valor monetario, sino un patrimonio cultural irreemplazable. La sala 7 está lista y las ubicaciones de respaldo están preparadas. Recuerden, no estamos robando, estamos preservando. La historia vindicará nuestras acciones. Estaban salvando arte robado, dijo Theo, leyendo por encima del hombro de su padre. El tío Cornelius y sus amigos estaban escondiendo cosas que los nazis tomaron. Walter asintió lentamente, comenzando a comprender la magnitud de lo que habían encontrado. Y si estos documentos son reales, algunas de esas piezas rescatadas podrían seguir en esa habitación que encontramos. Pasaron el resto de la mañana investigando, usando el teléfono de Walter para buscar información sobre el saqueo de arte durante la Segunda Guerra Mundial. Las historias que encontraron eran desgarradoras. Colecciones enteras robadas a familias judías, museos e instituciones culturales. Muchas de estas obras de arte nunca habían sido recuperadas. «Papá, mira esto», dijo Theo, mostrándole un sitio web sobre los esfuerzos de recuperación de arte saqueado por los nazis. Dice que todavía faltan miles de piezas. Museos y familias de todo el mundo todavía están buscando cosas que fueron robadas. Las implicaciones eran asombrosas. Si la cámara oculta contenía incluso una pequeña fracción de estos tesoros culturales perdidos, no solo estaban viendo obras de arte valiosas. Tenían en sus manos piezas de historia que pertenecían a familias, instituciones y culturas enteras. Pero su investigación fue interrumpida por un golpe en la puerta principal del museo. A través de las altas ventanas, Walter pudo ver a un hombre con un traje caro que llevaba un maletín. Era anciano, quizás de 70 años, con el cabello plateado y la actitud de alguien acostumbrado a salirse con la suya. «Señor Graves», el hombre llamó a través de la puerta. «Mi nombre es Harrison Blackwood. Represento a ciertas partes interesadas con respecto a su herencia». Walter miró a Theo, quien se encogió de hombros. Habían tenido cuidado de mantener su descubrimiento en secreto, pero las noticias viajaban rápido en pueblos pequeños. Abrió la puerta con cautela. «Señor Blackwood», dijo Walter, «me temo que todavía no estamos listos para recibir visitas». Por supuesto», dijo Blackwood, su sonrisa sin llegar a los ojos. «Entiendo que todavía se están orientando. Represento a un consorcio de coleccionistas de arte y conservacionistas culturales que han estado siguiendo la situación del Museo Meridian durante muchos años. Siguiéndola como su tío Cornelius fue una especie de leyenda en ciertos círculos», explicó Blackwood, entrando sin ser invitado en el salón principal. Su trabajo durante los años de la guerra, su dedicación a preservar los artefactos culturales, bastante admirable en realidad. Walter notó cómo los ojos de Blackwood recorrieron la habitación, asimilando cada detalle con una evaluación profesional.
Esta no fue una visita casual. ¿Qué quiere exactamente, señor Blackwood? Simplemente hacerle una oferta, dijo Blackwood, abriendo su maletín y extrayendo una carpeta. Mis clientes están dispuestos a comprar el museo y todo su contenido por 2 millones. En efectivo con cierre en 30 días. El número golpeó a Walter como un golpe físico. 2 millones resolverían todos los problemas financieros que había tenido. Le darían a Theo oportunidades que Walter nunca había soñado con ofrecer. Pero algo en la forma de Blackwood encendió las alarmas. Eso es muy generoso, dijo Walter con cautela. Pero solo llevamos aquí unos días. Necesitaría tiempo para considerarlo. Por supuesto, interrumpió Blackwood suavemente. Pero debo mencionar que mis clientes están bastante motivados. Han estado esperando mucho tiempo esta oportunidad. Sus ojos se fijaron en los de Walter. Algunas oportunidades no se presentan 2 veces. Después de que Blackwood se fue, Walter y Theo se sentaron en el salón principal del museo, con la carta de la oferta entre ellos sobre una vitrina polvorienta. 2 millones es mucho dinero, dijo Walter en voz baja. Pero no se trata de dinero, ¿verdad? Preguntó Theo. Quiero decir, sí, pero no se trata solo de eso. Walter miró a su hijo. Realmente lo miró. En solo unos días, Theo había cambiado. El niño tímido y estudioso que se había contentado con historias de aventuras, se había convertido en alguien con un propósito, alguien que hacía preguntas profundas y veía patrones que otros pasaban por alto. No, dijo Walter finalmente, no se trata solo de dinero. Esa tarde regresaron a la cámara oculta. Walter había hecho una abertura mejor, quitando suficiente yeso para permitirles entrar con seguridad. Con linternas adecuadas y la cámara de su teléfono, comenzaron a documentar lo que habían encontrado. La primera pintura envuelta que cuidadosamente desvelaron hizo que Walter se sentara pesadamente en una de las cajas de madera. Era una pequeña pintura al óleo, quizás de 2 pies cuadrados, que mostraba a una joven leyendo junto a una ventana. El estilo era inconfundiblemente impresionista, e incluso el ojo inexperto de Walter podía ver la calidad de la obra. Hay una etiqueta en la parte trasera, dijo Theo, girando cuidadosamente el marco. Está en francés, pero puedo distinguir una fecha, 1894, y lo que parece una firma. Walter fotografió todo mientras Theo tomaba notas. Encontraron 17 pinturas de varios tamaños, 6 esculturas envueltas en tela pesada y docenas de objetos más pequeños en las cajas de madera, joyas, libros, objetos decorativos, todos cuidadosamente conservados y documentados. Pero fue la última caja la que hizo que Walter comprendiera que estaban superados. Dentro, envuelto en seda, había un portafolio de cuero lleno de fotografías. Las imágenes mostraban a personas, familias en su mayoría, de pie junto a las mismas obras de arte ahora escondidas en esta cámara. En el reverso de cada fotografía, alguien había escrito nombres, fechas y direcciones en varios idiomas. Estos son los dueños originales, susurró Walter, las familias a las que les robaron estas piezas. Mientras se preparaban para salir de la cámara, Walter notó algo más. Huellas frescas en el polvo cerca de la puerta tallada. Huellas que no eran las suyas. Alguien más había estado en esta habitación recientemente. Alguien que había logrado entrar sin perturbar su improvisada cubierta de yeso. No eran los únicos que conocían los tesoros ocultos. Y Walter empezaba a comprender que el tío Cornelius les había dejado más que una herencia. Les había dejado una responsabilidad que podía cambiar sus vidas o ponerlos en un peligro para el que no estaban preparados. Walter no pudo dormir esa noche. Las imágenes de familias de pie junto a sus preciadas obras de arte lo perseguían, y las misteriosas huellas en la cámara oculta sugerían que estaban siendo observados por alguien con sus propios intereses. Por la mañana, había tomado una decisión que incluso a él le sorprendió. Necesitaban ayuda, y la necesitaban de alguien que entendiera la verdadera historia del museo. «Vamos a encontrar a Margaret Chen», le dijo a Theo durante el desayuno en Murphy's Diner. Betty Murphy la había mencionado el día anterior, cuando Walter había preguntado con cautela sobre historiadores locales. Margaret Chen, explicó Betty, era una profesora jubilada cuya abuela había trabajado en el museo en su apogeo. Si alguien supiera sobre los archivistas, sería ella. Margaret Chen vivía en una casa victoriana restaurada en la histórica Main Street de Cedar Falls. La mujer que abrió la puerta tenía quizás 70 años,
con cabello negro plateado y ojos inteligentes detrás de gafas de montura de alambre. Cuando Walter se presentó a sí mismo y a Theo, su expresión pasó de una curiosidad educada a algo parecido al asombro. «Eres el sobrino de Cornelius», dijo, más una afirmación que una pregunta. «Te he estado esperando». Su sala de estar era el paraíso de un historiador, con estanterías cuidadosamente organizadas y archivadores que hablaban de décadas de investigación. Pero lo que llamó la atención de Walter fueron las fotografías, docenas de ellas que cubrían toda una pared. Muchas mostraban el Museo Meridian en su apogeo, con visitantes elegantemente vestidos examinando elaboradas exposiciones. «Mi abuela, Li Wei, era la enlace cultural del museo», explicó Margaret, sentándose en una cómoda silla. «Ella ayudó a coordinar exposiciones itinerantes y trabajó estrechamente con el grupo de tu tío durante los años de la guerra». «Los archivistas», dijo Theo, sacando su cuaderno. Las cejas de Margaret se alzaron. «¿Sabes de ellos?» Walter asintió. «Encontramos algunos documentos en el estudio del tío Cornelius y encontramos la habitación». Margaret se quedó en silencio por un largo momento, estudiando sus rostros. Finalmente, se levantó y fue a un archivador cerrado con llave en la esquina. De él sacó un portafolio de cuero similar al que habían descubierto en la cámara oculta. «Mi abuela me dejó esto con instrucciones específicas», dijo Margaret. «Debía compartirlo solo con alguien de la familia Graves que viniera haciendo las preguntas correctas». El portafolio contenía fotografías que le quitaron el aliento a Walter. Mostraban la cámara oculta del museo tal como había estado en 1943, no como un almacén vacío, sino como un laboratorio de preservación completamente funcional. Hombres y mujeres con batas blancas examinaban y catalogaban cuidadosamente obras de arte, mientras otros operaban lo que parecían ser equipos especializados para la restauración y documentación de arte. «Los archivistas no solo estaban escondiendo arte robado», explicó Margaret, «eran parte de una red más grande, académicos estadounidenses y europeos, profesionales de museos y ciudadanos comunes que se dieron cuenta de que la guerra no solo estaba destruyendo vidas, sino también aniquilando un patrimonio cultural que nunca podría ser reemplazado». Una fotografía en particular llamó la atención de Theo. Mostraba a una joven de pie junto a la puerta de roble tallada que habían descubierto, sosteniendo lo que parecía ser una llave grande. El parecido con Margaret era inconfundible. «Esa es tu abuela», dijo Theo. «Li Wei-chen». «Sí, ella fue una de las coordinadoras clave de toda la red del Medio Oeste». La voz de Margaret expresaba tanto orgullo como tristeza. Ella, Cornelius y la doctora Elizabeth Hoffman trabajaron juntos durante 3 años, salvando lo que pudieron. «¿Qué pasó con la doctora Hoffman?», preguntó Walter. La expresión de Margaret se volvió sombría. «Murió en 1944 en un accidente automovilístico, aunque mi abuela siempre sospechó que no fue accidental». Después de la muerte de Elizabeth, Cornelius decidió que la operación era demasiado peligrosa para continuar. El museo cerró y la red quedó inactiva. Les mostró más fotografías, imágenes de otros lugares donde se habían escondido obras de arte rescatadas, mapas que mostraban una red que se extendía desde Minnesota hasta Missouri. Walter comenzó a comprender que el Museo Meridian había sido el centro de algo mucho más grande de lo que había imaginado. «Tu tío pasó el resto de su vida manteniendo la red», continuó Margaret, revisando los repositorios ocultos, llevando registros, esperando el momento adecuado para revelar lo que habían salvado. «¿Por qué nunca reabrió el museo?», preguntó Theo. Lo intentó varias veces a lo largo de los años, pero cada vez que hacía preguntas sobre la devolución de piezas a sus dueños originales, sucedían cosas extrañas. Ofertas para comprar el museo a precios inflados, desafíos legales a su propiedad, incluso intentos de robo. La expresión de Margaret se volvió grave. Cornelius se dio cuenta de que había gente que no quería que estas obras de arte volvieran a sus legítimos dueños. Walter pensó en la visita de Harrison Blackwood, la suave seguridad de que esta era una oportunidad que no se presentaría 2 veces. «Margaret», dijo con cautela, «ayer un hombre llamado Harrison Blackwood vino al museo, ofreció comprarlo por 2 millones. La cara de Margaret palideció. «¿Blackwood?» Esperaba que no apareciera tan rápido. Se dirigió a otro archivador, sacando una gruesa carpeta. «Harrison Blackwood representa lo que mi abuela llamaba los coleccionistas en la sombra, gente que se beneficia del desplazamiento cultural.
Han estado siguiendo la red de archivistas durante décadas. La carpeta contenía recortes de periódicos, documentos legales y correspondencia que pintaban un cuadro perturbador. Blackwood y sus asociados habían adquirido sistemáticamente obras de arte de dudosa procedencia, a menudo comprándolas a personas que no tenían idea de su verdadero valor u origen. No le interesa preservar la cultura, dijo Margaret. Él quiere desmantelar la colección y vender piezas individuales a coleccionistas privados. Una vez que eso suceda, estas obras de arte rescatadas desaparecerán para siempre. Theo había estado estudiando las fotografías mientras los adultos hablaban. Ahora levantó la vista con la expresión de quien ha descubierto algo. La llave, dijo simplemente. La llave del tío Cornelius no solo abre esa puerta en la cámara oculta, es la llave maestra de toda la red. Margaret asintió con aprobación. Muy bien, hay 7 ubicaciones en total, cada una con piezas de la colección, pero el registro maestro, el registro completo de lo que se salvó y de dónde provino, eso está detrás de la puerta que descubrieron. Walter sintió el peso de la responsabilidad posándose sobre sus hombros como un pesado manto. Así que lo que el tío Cornelius realmente nos dejó no fue solo un museo, fue la custodia de todo esto. Y una elección, añadió Margaret. Puedes vender a personas como Blackwood y hacerte rico. O puedes hacer lo que Cornelius, mi abuela y todos los demás arriesgaron sus vidas para hacer, preservar estos tesoros culturales hasta que puedan ser devueltos a donde pertenecen. Esa tarde, Margaret los acompañó de regreso al museo. Mientras se acercaban al edificio, Walter notó un coche aparcado al final de la calle, el mismo sedán oscuro que había visto cerca de Murphy's Diner esa mañana. Definitivamente estaban siendo observados. En la cámara oculta, Margaret se movió con la familiaridad de alguien que ya había estado allí. Les mostró detalles que habían pasado por alto, compartimentos ocultos en las paredes, un sistema de ventilación que había mantenido el contenido de la habitación conservado durante décadas, y pequeñas marcas en el suelo que indicaban dónde había estado equipo adicional. Mi abuela me trajo aquí una vez cuando yo tenía la edad de Theo, dijo Margaret. Quería que entendiera lo que habían logrado, lo que habían sacrificado para salvar estas cosas. Cuando Margaret usó la llave del tío Cornelius para abrir la puerta tallada, Walter comprendió por qué su tío abuelo había confiado en los instintos de su hijo. La habitación más allá no contenía tesoros, sino información, archivadores, álbumes de fotografías y libros de contabilidad que documentaban la operación de rescate completa. Pero fue la pieza central lo que les quitó el aliento. Una gran mesa cubierta con mapas y fotografías que mostraban no solo las 7 ubicaciones de la red, sino docenas de otras en todo el país y el mundo. Los archivistas no habían sido una pequeña operación local. Habían sido parte de un esfuerzo internacional para preservar el patrimonio cultural de la humanidad. Ahora entiendes, dijo Margaret en voz baja, lo que Cornelius realmente te dejó. Mientras se preparaban para irse, Theo notó algo que le hizo agarrar el brazo de Walter. Ceniza fresca de cigarrillo cerca de uno de los archivadores. Alguien más había estado en esta cámara interior muy recientemente. Su secreto no estaba a salvo, y el tiempo se agotaba para decidir qué hacer con la increíble responsabilidad que el tío Cornelius había puesto en sus manos. Walter pasó la noche leyendo los documentos que Margaret había compartido, mientras Theo trabajaba en descifrar más mensajes codificados que habían encontrado escondidos en algunas de las obras de arte rescatadas. El alcance de lo que el tío Cornelius les había dejado era abrumador. No solo la responsabilidad de los tesoros ocultos del museo, sino la custodia de una red entera que abarcaba continentes. El catálogo encuadernado en cuero que descubrieron detrás de la puerta tallada se titulaba Los genios ocultos de la historia, un catálogo de exposición. Mientras Walter leía, comenzó a comprender que esta había sido la visión definitiva del tío Cornelius. No solo esconder obras de arte rescatadas, sino crear una exposición que contaría la historia de la preservación cultural durante las horas más oscuras de la humanidad. «Papá, mira esto», dijo Theo, mostrándole una página del catálogo. No se trata solo de artistas famosos. Hay secciones sobre músicos cuyos instrumentos fueron salvados, escritores cuyos manuscritos fueron escondidos, incluso artesanos tradicionales cuyas herramientas y técnicas fueron preservadas. El plan de exposición era impresionante por su ambición.
El tío Cornelius había imaginado galerías que exhibirían no solo los objetos rescatados, sino las historias de las personas que los habían creado y los héroes que habían arriesgado todo para salvarlos. Exhibiciones interactivas permitirían a los visitantes rastrear el viaje de piezas individuales desde sus dueños originales a través de la red de rescate hasta su eventual devolución. Pero mientras Walter leía más a fondo los planes, descubrió algo que le hizo apretarse el estómago de ansiedad. Entre los efectos personales del tío Cornelius, habían encontrado correspondencia con su propia familia, la familia de Walter. Cartas que databan de la década de 1950 mostraban que el tío Cornelius había estado siguiendo a la familia Graves durante décadas, rastreando sus movimientos, sus circunstancias, incluso su carácter. ¿Por qué nos habría estado observando?, se preguntó Walter en voz alta. Margaret llegó temprano a la mañana siguiente, con respuestas que Walter no estaba preparado para escuchar. Llevaba un sobre de Manila que contenía documentos sobre la historia de la familia Graves que Walter nunca supo que existían. Tu bisabuelo, Thomas Graves, fue un inmigrante que llegó a Nueva York en 1892, explicó Margaret, extendiendo viejas fotografías y manifiestos de barcos por el salón principal del museo. Pero antes de venir a América, trabajó como asistente de curador en el Museo Sterle en Frankfurt. Walter estudió las fotografías. Su bisabuelo había sido un joven cuando dejó Alemania, apenas mayor de lo que era Walter ahora, pero el parecido familiar era inconfundible. Los mismos ojos oscuros, la misma mandíbula fuerte que Walter veía en su propio reflejo y en la cara de Theo. Thomas dejó Alemania no solo por oportunidades económicas, continuó Margaret, sino porque se había enamorado de una mujer judía llamada Sarah Hoffman. Estaban planeando casarse, pero su familia la convenció de que un matrimonio mixto sería demasiado peligroso en el creciente clima de antisemitismo. El nombre Hoffman llamó la atención de Walter de inmediato. ¿Estaba ella relacionada con la doctora Elizabeth Hoffman? Sí, Sarah era la tía de Elizabeth. Cuando Elizabeth comenzó a organizar la red de rescate en la década de 1940, contactó a Cornelius específicamente porque sabía de la conexión familiar. Esperaba que el hijo de Thomas, tu abuelo, estuviera dispuesto a ayudar. Pero el abuelo de Walter había muerto en la pandemia de influenza de 1918, dejando atrás un hijo pequeño que crecería sin saber de las conexiones europeas de su padre. El propio padre de Walter había vivido toda su vida creyendo que la familia Graves no tenía una historia que valiera la pena preservar. Entonces el tío Cornelius estaba observando a nuestra familia porque sabía que estábamos conectados con todo esto desde el principio, dijo Walter. Más que eso, respondió Margaret, sacando una carta escrita con la letra familiar del tío Cornelius. Él creía que preservar la cultura estaba en la sangre de tu familia. Estaba esperando la generación adecuada, alguien con las habilidades prácticas para manejar la responsabilidad y el carácter moral para tomar las decisiones correctas. Theo había estado escuchando esta historia familiar con creciente emoción. Ahora levantó la vista del catálogo que había estado estudiando. Papá, creo que descubrí algo importante. Estos mensajes codificados en las obras de arte no son solo aleatorios. Son coordenadas. Walter y Margaret examinaron el trabajo de Theo. El niño había estado decodificando sistemáticamente símbolos ocultos en los márgenes de las pinturas, incorporados en los patrones de los textiles rescatados, incluso tallados en las bases de las esculturas. Cuando se trazaban en un mapa, formaban un patrón claro. Hay más ubicaciones de las que pensábamos, dijo Theo, su voz tensa por la emoción. Los 7 repositorios principales fueron solo el principio. Estas coordenadas muestran docenas de sitios de almacenamiento más pequeños. Margaret estudió el mapa con interés profesional. Tu tío mencionó algo sobre una estrategia de preservación distribuida. En lugar de mantener todos los objetos rescatados en grandes repositorios, donde serían vulnerables, aparentemente creó una red de ubicaciones ocultas más pequeñas. Las implicaciones eran asombrosas. Si la decodificación de Theo era correcta, los archivistas habían escondido tesoros culturales rescatados en todo el Medio Oeste, creando una telaraña de sitios de preservación que sería casi imposible que cualquier fuerza externa comprometiera por completo. Pero su investigación fue interrumpida por el sonido de vehículos que se acercaban al museo. A través de las altas ventanas, pudieron ver no solo el sedán oscuro de Harrison Blackwood, sino un pequeño convoy,
3 coches que transportaban lo que parecía ser un equipo de profesionales con equipo de topografía. No están esperando una respuesta a su oferta, observó Walter con tristeza. Margaret rápidamente les ayudó a reunir los documentos más sensibles y trasladarlos a la cámara oculta. Hay formas legales en que pueden presionarte, explicó mientras trabajaban. Evaluaciones de propiedades, inspecciones ambientales, estudios históricos. Pueden hacer tu vida muy difícil si realmente quieren este lugar. El equipo de Blackwood pasó la siguiente hora realizando lo que afirmaron ser una evaluación arquitectónica preliminar del edificio. Fueron minuciosos y profesionales, pero Walter notó con qué cuidado examinaron el ala de esculturas, particularmente la pared donde descubrieron la cámara oculta. Señor Graves, dijo Blackwood cuando su equipo terminó su trabajo, espero que reconsidere nuestra oferta. Mis clientes están dispuestos a aumentarla a 3 millones, pero solo si podemos cerrar en 2 semanas. Eso es muy generoso, respondió Walter con cautela. Pero como mencioné, necesito tiempo para comprender completamente lo que he heredado. La sonrisa de Blackwood no vaciló, pero sus ojos se volvieron fríos. Por supuesto, pero debo mencionar que nuestra investigación sugiere que el edificio puede tener algunos problemas estructurales significativos. Las propiedades históricas pueden ser bastante caras de mantener de forma segura, especialmente cuando contienen colecciones valiosas. La amenaza era sutil, pero clara. Después de que Blackwood y su equipo se fueron, Margaret, Walter y Theo se sentaron en el salón principal del museo, procesando lo que acababa de suceder. Él sabe, dijo Theo simplemente. Tal vez no exactamente lo que encontramos, pero sabe que aquí hay algo que vale mucho más de 3 millones. Margaret asintió. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Walter miró alrededor del museo, a las vitrinas vacías que alguna vez habían contenido maravillas, a la gran escalera que había recibido a los visitantes para explorar el patrimonio cultural de la humanidad, a su hijo, que había descubierto una pasión y un propósito que Walter nunca había imaginado posibles. Vamos a terminar lo que el tío Cornelius empezó, dijo. Vamos a abrir la exposición. Los ojos de Margaret se abrieron. Walter, eso es increíblemente ambicioso. Las complejidades legales por sí solas, devolver el arte robado a sus legítimos dueños, lidiar con reclamaciones internacionales, establecer el museo como una institución cultural legítima, podría llevar años. Entonces será mejor que empecemos, respondió Walter, sorprendido por su propia determinación. Theo, ¿cuánto crees que te llevaría a descodificar todas las coordenadas que encontraste? Theo sonrió. Dame una semana. Mientras se preparaban para irse esa noche, Walter notó algo que lo detuvo en seco. En el salón principal, precisamente donde uno de los miembros del equipo de Blackwood había estado tomando medidas, alguien había dejado una pequeña marca en el suelo, un símbolo que coincidía con los diagramas arquitectónicos que habían encontrado en los papeles del tío Cornelius. No eran los únicos que podían leer los códigos de los archivistas, y su tiempo para actuar se agotaba más rápido de lo que Walter había imaginado. El descubrimiento del diario de investigación de la doctora Elizabeth Hoffman cambió todo. Margaret lo había encontrado escondido entre los efectos de su abuela, envuelto en seda y sellado en un recipiente impermeable que lo había conservado perfectamente durante 8 décadas. Mientras Walter leía la elegante letra a la luz de la lámpara en la habitación de su motel, comenzó a comprender el verdadero alcance de lo que los archivistas habían logrado. La doctora Hoffman no solo había estado organizando una operación de rescate, la había estado documentando con la precisión de una erudita que entendía que las generaciones futuras necesitarían comprender exactamente qué se había salvado y por qué. Su diario contenía no solo inventarios detallados de obras de arte rescatadas, sino historias personales de las familias a las que se les habían robado y de los voluntarios que habían arriesgado sus vidas para preservarlas. Escucha esta entrada, dijo Walter a Theo, leyendo del diario. 23 de marzo de 1943. Hoy recibimos una pequeña pintura de la familia Rosenberg de Viena. Antes de la guerra, colgaba en su comedor donde 3 generaciones compartían comidas y celebraban festividades. Las Rosenberg la escondió detrás de una pared falsa cuando llegaron los soldados. Murió creyendo que se había perdido para siempre. Su nieto escapó a Londres y pasó años tratando de encontrarla.
A través de nuestros contactos allí, hemos logrado traerla de manera segura a Iowa. Algún día, cuando el mundo se cure, volverá a colgar en un comedor. Theo se quedó en silencio por un momento, procesando el peso de esas palabras. Entonces, cada pieza de esa habitación oculta tiene una historia así. Cada una, confirmó Walter, y la doctora Hoffman las documentó todas. El diario reveló la sofisticada red que los archivistas habían creado utilizando mensajes codificados ocultos en cartas aparentemente inocentes. Habían coordinado con combatientes de la resistencia, profesionales de museos y ciudadanos comunes de toda Europa para identificar y rescatar tesoros culturales. El Museo Meridian había servido como centro de procesamiento central, donde los artículos eran autenticados, documentados y preparados para su eventual devolución o distribuidos a lugares de escondite más seguros. Pero el diario también reveló el costo personal de su trabajo. Las entradas de la doctora Hoffman se volvieron cada vez más tensas a medida que avanzaba 1943. Varios miembros de la red habían sido arrestados y ella sospechaba que estaban siendo vigilados tanto por agentes extranjeros como por autoridades estadounidenses que no entendían su misión. 15 de octubre de 1943, leyó Walter en voz alta. Cornelius cree que deberíamos cerrar la operación. 3 de nuestros contactos europeos se han silenciado. Y ayer, un hombre que decía ser del Departamento de Estado hizo preguntas sobre nuestras actividades en el museo. Pero ¿cómo podemos parar cuando las familias siguen perdiendo su historia? Cada pieza que salvamos es una victoria contra aquellos que borrarían culturas enteras. La última entrada estaba fechada el 2 de noviembre de 1943, solo 3 semanas antes de la muerte de la doctora Hoffman. En ella había escondido la ubicación de lo que llamó el registro maestro, un registro completo de todo lo que los archivistas habían salvado y de dónde había venido. Si algo me sucede, leyó Walter, Cornelius debe continuar solo. He escondido el registro maestro en el lugar donde comenzamos, detrás de la puerta, marcada con los símbolos de la preservación. La llave no es solo metal, sino comprensión. Los futuros guardianes sabrán qué hacer. Theo levantó la vista de su propio trabajo decodificando símbolos. Papá, creo que encontré algo. Estas coordenadas que he estado mapeando no son lugares de escondite aleatorios, forman un patrón. Walter examinó el mapa de su hijo. Theo había marcado docenas de ubicaciones en Iowa, Minnesota, Wisconsin y Illinois. A primera vista, parecían dispersas, pero cuando Walter miró con más cuidado, pudo ver lo que Theo había descubierto. Están todas conectadas por los sistemas fluviales, dijo Walter con creciente emoción. El Mississippi, el Missouri, el Illinois. Los archivistas usaban las vías fluviales como rutas de transporte. Y mira esto, añadió Theo, señalando una serie de símbolos que había decodificado de un tapiz rescatado. Estos no son solo coordenadas, son instrucciones sobre cómo acceder a cada escondite. El tío Cornelius creó un sistema donde cada ubicación solo podía ser abierta por alguien que entendiera la red completa. Margaret llegó a la mañana siguiente con noticias que confirmaron su creciente sensación de urgencia. Durante la noche, alguien había entrado en la Sociedad Histórica de Cedar Falls y había robado varias cajas de documentos relacionados con las actividades del museo en tiempos de guerra. No se tocó nada más, informó con tristeza. Quien hizo esto sabía exactamente lo que buscaba. Walter sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. ¿Cuánto tiempo antes de que descubran lo que estamos haciendo? No mucho, admitió Margaret. Harrison Blackwood tiene recursos que no podemos igualar. Si está dispuesto a robar documentos históricos, no dudará en tomar medidas más directas. Pero Theo había pasado la mañana haciendo un descubrimiento que cambió por completo su situación estratégica. En el diario de la doctora Hoffman, había encontrado una referencia a algo llamado Protocolo de Preservación, un conjunto de instrucciones sobre qué hacer si la red de archivistas alguna vez se veía comprometida. Es como un mecanismo de seguridad, explicó Theo con entusiasmo. Si alguien intentara apoderarse de la red o robar el arte rescatado, había una forma de proteger todo hasta que llegara la ayuda. El protocolo era brillante en su simplicidad. Usando el mismo sistema de mensajes codificados que conectaba todos los escondites, se podía enviar una advertencia a toda la red que sellaría automáticamente las ubicaciones más sensibles hasta que se diera la señal de todo despejado.
Pero el protocolo solo podía activarse desde la sala del registro maestro y solo por alguien que poseyera tanto la llave física como lo que la doctora Hoffman había llamado la llave del entendimiento. ¿Qué significa eso?, preguntó Walter. Margaret estudió cuidadosamente la entrada del diario. Creo que significa que tienes que demostrar que comprendes el verdadero propósito de lo que estaban haciendo los archivistas. No basta con querer el arte. Tienes que quererlo por las razones correctas. Esa tarde regresaron a la cámara oculta para examinar el registro maestro con más cuidado. La habitación más allá de la puerta tallada era más grande de lo que Walter había pensado inicialmente, con nichos y áreas de almacenamiento que contenían décadas de cuidadosa documentación. Pero en su centro había algo que le quitó el aliento. Una maqueta a escala del museo tal como el tío Cornelius lo había imaginado, completa con la exposición Los genios ocultos de la historia, en todo su esplendor planificado. El modelo mostraba cómo cada galería contaría parte de la historia, desde las operaciones de rescate iniciales hasta el cuidadoso trabajo de preservación y la eventual devolución de los tesoros culturales a sus legítimos dueños. Exhibiciones interactivas permitirían a los visitantes rastrear piezas individuales a lo largo de su viaje, mientras que las paredes conmemorativas honrarían tanto a los dueños originales como a las personas valientes que habían salvado su patrimonio. «Es hermoso», susurró Theo, estudiando los espacios de exhibición en miniatura. Pero mientras Walter examinaba el modelo más de cerca, notó algo que le aceleró el corazón. Escondidos a lo largo de la exposición planificada estaban los mismos símbolos que habían estado decodificando. Símbolos que no eran solo decorativos, sino funcionales. El diseño completo del museo era en sí mismo un código, una llave maestra que desbloquearía toda la red de archivistas. El tío Cornelius no solo estaba planeando una exposición, se dio cuenta Walter. Estaba creando una forma para que los futuros guardianes accedieran y gestionaran todo el sistema de preservación. Su investigación fue interrumpida por el sonido de vehículos pesados en el exterior. A través de las ventanas, pudieron ver un convoy de camiones y SUV que se acercaban al museo. Esta no era otra visita educada de Harrison Blackwood. Esto parecía una operación a gran escala. «El protocolo de preservación», dijo Theo con urgencia. «Necesitamos activarlo ahora». Walter miró la puerta tallada, la llave del tío Cornelius en su mano, y a su hijo, quien había demostrado comprender la misión de los archivistas mejor de lo que nadie podría haber esperado. La doctora Hoffman había escrito que los futuros guardianes sabrían qué hacer cuando llegara el momento. El momento había llegado. Y Walter finalmente entendió lo que su tío abuelo realmente le había dejado. No solo la responsabilidad de una colección de arte rescatado, sino la custodia de un sistema diseñado para proteger el patrimonio cultural de la humanidad de aquellos que lo explotarían o destruirían. Mientras los vehículos de afuera comenzaban a desembarcar hombres con equipos que parecían mucho más sofisticados que las herramientas de topografía, Walter giró la llave en la cerradura de la puerta tallada y dio un paso adelante para reclamar la verdadera herencia de su familia. El registro maestro de arte perdido era diferente a todo lo que Walter podría haber imaginado. Cuando la pesada puerta se abrió, revelando una habitación que parecía brillar con su propia luz interior, comprendió que el tío Cornelius había creado algo mucho más allá de un simple catálogo. Las paredes estaban forradas con sistemas de archivo que se elevaban desde el suelo hasta el techo. Pero estos no eran documentos ordinarios. Eran parte de un sistema integrado que se había gestado durante décadas. En el centro de la habitación había una gran mesa cubierta con mapas, fotografías y lo que parecía ser un dispositivo de comunicación que parecía pertenecer a una sala de radio de la década de 1940. Pero la tecnología, aunque de aspecto vintage, había sido claramente mantenida y actualizada a lo largo de los años. Luces verdes parpadeaban constantemente en varios paneles, lo que sugería que el sistema aún estaba activo. «Dios mío», susurró Margaret mientras lo seguía a la habitación. Cornelius nunca dejó de trabajar en esto. Theo se sintió inmediatamente atraído por los mapas, que cubrían no solo el medio oeste estadounidense, sino ubicaciones en Europa, Asia y Sudamérica. Alfileres rojos marcaban lo que Walter asumió que eran sitios de repositorio, pero también había alfileres azules, verdes y amarillos en un sistema de codificación que llevaría tiempo descifrar. Pero fue el registro encuadernado en cuero
lo que hizo temblar las manos de Walter al abrirlo. La primera página contenía una dedicatoria que le hizo llorar. Para todos aquellos que perdieron su historia y para aquellos lo suficientemente valientes como para preservarla. Que las generaciones futuras comprendan que la cultura es el verdadero tesoro de la humanidad, digno de cualquier sacrificio para protegerla. Mientras Walter pasaba las páginas, comenzó a comprender el asombroso alcance de lo que los archivistas habían logrado. El registro no solo documentaba las obras de arte y los artefactos que habían rescatado, contenía registros detallados de toda una red de preservación en la sombra que había operado continuamente durante más de 80 años. «Mira estas fechas», dijo Theo, señalando entradas recientes. Alguien todavía estaba agregando esto tan recientemente como el mes pasado. Walter examinó las entradas que Theo había encontrado. Documentaban el rescate de artefactos de conflictos recientes, piezas de Siria, Afganistán y Ucrania que habían sido sacadas de zonas de guerra e integradas en la red de preservación. Los archivistas no se habían disuelto después de la Segunda Guerra Mundial. Habían evolucionado, continuando su misión a través de la Guerra Fría, conflictos regionales y hasta la era moderna. El tío Cornelius no fue el último guardián, se dio cuenta Walter. Él era parte de una operación en curso. Margaret estaba estudiando el equipo de comunicaciones con creciente asombro. Este sistema todavía está conectado a la red. Mira, hay luces de estado para docenas de ubicaciones. Como si fuera convocado por sus palabras, la radio cobró vida. Una voz que hablaba inglés con acento llenó la habitación. Estación Cedar Falls, aquí Múnich. Mostramos su ubicación activa por primera vez en 3 meses. Por favor, confirme el estado. Walter miró la radio en estado de shock. Margaret se movió rápidamente hacia el micrófono. Estación Múnich, aquí Margaret Chen en Cedar Falls. Tenemos nuevos guardianes en el sitio. Cornelius Graves ha fallecido y su sobrino Walter ha heredado la estación. La voz de Múnich se quedó en silencio por un momento, luego respondió con evidente alivio. Entendido, Cedar Falls. Hemos estado monitoreando una mayor actividad de coleccionistas en la sombra en su región. ¿Están seguros? Walter miró por la ventana el convoy de vehículos que rodeaban el museo y habló por el micrófono. Múnich, tenemos preocupaciones de seguridad inmediatas. Múltiple personal no autorizado en el sitio con intenciones desconocidas. La respuesta fue rápida y profesional. Cedar Falls, active el protocolo de preservación inmediatamente. Estamos coordinando con otras estaciones para recibir apoyo. Mantenga comunicaciones seguras. Como si esas palabras lo hubieran desencadenado, toda la habitación comenzó a transformarse. Paneles ocultos se abrieron para revelar equipos de comunicación adicionales. Los monitores parpadearon, también. La vida mostraba informes de estado de docenas de ubicaciones en todo el mundo. Y una suave alarma comenzó a sonar para indicar que el protocolo de preservación se estaba activando. Theo estaba estudiando un mapa mural que mostraba las ubicaciones de todas las estaciones de la red. «Papá, hay más de 200 sitios marcados aquí. Los archivistas no son solo una organización estadounidense, son globales». Margaret estaba leyendo informes de estado que se imprimían desde varias máquinas de la habitación. «Es increíble. Tienen operaciones de preservación activas en todos los continentes. Y según esto, muchos de los principales museos del mundo han estado trabajando con ellos durante décadas. Pero la revelación más sorprendente llegó cuando Walter abrió una sección sellada del registro marcada como Operaciones Actuales. Dentro encontró documentación de un proyecto masivo en curso para establecer sitios permanentes de preservación del patrimonio cultural en todo el mundo. Ubicaciones donde los artefactos rescatados podrían exhibirse adecuadamente y eventualmente devolverse a sus países de origen. «Ya no solo están escondiendo cosas», dijo Walter, leyendo los planes. «Están construyendo una red de museos y centros culturales legítimos. Toda la operación está saliendo a la luz». La radio volvió a sonar, esta vez con una voz diferente. «Cedar Falls, aquí la doctora Sarah Molina en la Ciudad de México. Hemos estado esperando su activación. Cornelius habló a menudo de usted en sus últimas comunicaciones. Durante la siguiente hora, llegaron voces de todo el mundo. Tokio, El Cairo, Berlín, Sao Paulo y docenas de otras ubicaciones. Walter comenzó a comprender que el tío Cornelius había sido parte de una comunidad internacional dedicada a preservar el patrimonio cultural
y que su herencia incluía no solo la responsabilidad de la operación de Iowa, sino también la membresía en una organización que había estado protegiendo silenciosamente los tesoros de la humanidad durante casi un siglo. Pero la revelación más impactante llegó cuando Margaret descubrió un archivo marcado como coleccionistas en la sombra, amenazas activas. La fotografía de Harrison Blackwood se mostraba prominentemente junto con dosieres detallados de docenas de otras personas y organizaciones que habían estado saqueando sistemáticamente artefactos culturales de zonas de guerra, sitios arqueológicos y colecciones privadas. Blackwood no es solo un marchante de arte, dijo Margaret con tristeza. Es parte de una red que ha estado desestabilizando deliberadamente regiones para crear oportunidades de robo cultural. Algunos de estos conflictos de los que hemos estado leyendo en las noticias se están prolongando específicamente para permitir operaciones de saqueo sistemático. El alcance de la empresa criminal era asombroso. Los coleccionistas en la sombra tenían operativos en museos, casas de subastas y agencias gubernamentales de todo el mundo. No solo compraban y vendían artefactos robados, creaban activamente condiciones que les permitirían reclamar tesoros culturales legítimamente poseídos. Por eso el tío Cornelius esperó tanto para revelar la red, se dio cuenta Walter. Estaba esperando hasta que los coleccionistas en la sombra se rebelaran lo suficiente como para que las autoridades pudieran actuar contra ellos. La radio trajo más noticias inquietantes. La estación de Berlín informó que varios sitios de archivistas en Europa del Este habían sido comprometidos en los últimos meses, con valiosas colecciones desapareciendo en manos privadas. La estación de Tokio advirtió que la organización de Blackwood había estado utilizando tecnología sofisticada para localizar repositorios ocultos. Pero luego llegó una noticia que lo cambió todo. Cedar Falls. Aquí el Dr. James Morrison del Smithsonian Institution. Hemos estado trabajando con el FBI para construir un caso contra la organización de Blackwood durante los últimos 2 años. Su activación del protocolo de preservación nos proporciona la evidencia que necesitamos para actuar. Agentes federales están en camino a su ubicación. Walter sintió una oleada de alivio seguida inmediatamente por nuevas preocupaciones. Si la policía estaba involucrada, significaba que las actividades de la red serían escudriñadas por autoridades que podrían no entender la delicada naturaleza de su trabajo de preservación. Theo había estado estudiando en silencio los registros de comunicaciones e hizo un descubrimiento que lo explicaba todo. Papá, mira esto. El tío Cornelius no solo estaba manteniendo la red, estaba reuniendo pruebas. Cada vez que los coleccionistas en la sombra intentaban robar algo o comprometer un sitio, él lo documentaba. Convirtió toda la red de archivistas en una gigantesca operación de recopilación de inteligencia. La comprensión golpeó a Walter como un golpe físico. El tío Cornelius no solo le había dejado un museo y una colección de arte rescatado, le había dejado pruebas que podrían derribar una empresa criminal internacional que había estado saqueando el patrimonio cultural durante décadas. Mientras las sirenas se acercaban en la distancia y la radio continuaba trayendo actualizaciones de todo el mundo, Walter comprendió que su decisión de quedarse en Cedar Falls y descubrir su herencia lo había puesto en el centro de algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. El martillo de juguete que lo había iniciado todo aún yacía olvidado en la cámara oculta, pero lo que había desvelado remodelaría la forma en que el mundo entendía y protegía su patrimonio cultural. Los hombres que rodeaban el museo no solo intentaban robar arte valioso, intentaban encubrir crímenes que abarcaban continentes y décadas. Y ahora Walter, Theo y Margaret eran lo único que se interponía entre los tesoros rescatados de la humanidad y aquellos que los usarían para obtener ganancias en lugar de preservación. La verdadera batalla por el alma de los archivistas estaba a punto de comenzar. El medallón del archivista pesaba en la palma de Walter mientras los agentes del FBI rodeaban el museo. El tío Cornelius lo había usado durante más de 40 años y ahora representaba no solo la pertenencia a una organización secreta, sino la clave para coordinar una respuesta que determinaría el destino de los tesoros culturales de todo el mundo. La agente Sara Rodríguez, la investigadora principal del FBI en crímenes culturales, había llegado a las pocas horas de su transmisión de emergencia a la red.
Era una mujer de unos 40 años con la intensidad concentrada de alguien que había pasado años construyendo un caso complejo, y sus primeras palabras a Walter confirmaron su creciente comprensión de la magnitud de la situación. Señor Graves, la documentación de su tío nos ha proporcionado pruebas de la mayor operación de robo cultural en la historia moderna, dijo, acomodándose en el salón principal del museo mientras su equipo aseguraba el perímetro. Hemos estado rastreando la organización de Harrison Blackwood durante 3 años, pero necesitábamos pruebas de su enfoque sistemático en el saqueo cultural. Los registros de los archivistas proporcionan esas pruebas. Theo había pasado la mañana trabajando con Margaret para descifrar los símbolos del medallón, descubriendo que no era solo decorativo. Era una llave maestra que podía comunicarse directamente con cada estación de archivistas en todo el mundo. Cuando se activaba correctamente, enviaría un mensaje cifrado que podría coordinar acciones simultáneas en toda la red. Es como un sistema de transmisión de emergencia, explicó Theo, mostrándole a la agente Rodríguez su cuaderno lleno de símbolos descifrados. El tío Cornelius lo diseñó para que si los coleccionistas en la sombra alguna vez hacían un ataque coordinado a la red, los archivistas pudieran responder como una sola organización en lugar de sitios aislados. La radio en la sala de registro maestro había estado ocupada toda la mañana mientras estaciones de todo el mundo reportaban una mayor actividad de coleccionistas en la sombra. El patrón era claro. La organización de Blackwood estaba haciendo un último esfuerzo para adquirir tantos artefactos culturales rescatados como fuera posible antes de que la policía pudiera detenerlos. Saben que nos estamos acercando, dijo la agente Rodríguez, estudiando los informes. Nuestras fuentes sugieren que planean trasladar toda su operación al extranjero dentro de las próximas 72 horas. Una vez que estos artefactos desaparezcan en colecciones privadas en países sin tratados de extradición, nunca los recuperaremos. Margaret había estado trabajando con el equipo de coordinación internacional, ayudando a identificar qué sitios de archivistas eran más vulnerables a un ataque inmediato. Las noticias no eran alentadoras. Varias ubicaciones en Europa del Este se habían silenciado y se habían avistado operativos de coleccionistas en la sombra cerca de sitios en América del Sur y el sudeste asiático. Necesitamos actuar rápido, dijo Margaret, marcando las ubicaciones amenazadas en el mapa mundial. Pero también necesitamos tener cuidado. Algunos de estos escondites han estado seguros durante décadas. Si los exponemos prematuramente, podríamos perderlo todo. Walter se encontró en el centro de decisiones que afectarían los esfuerzos de preservación cultural en todo el mundo. El medallón en su mano no era solo un símbolo. Era una responsabilidad que lo conectaba con guardianes en todos los continentes que buscaban el liderazgo del Museo Meridian. ¿Qué haría el tío Cornelius?, le preguntó a Margaret durante un momento de tranquilidad, mientras la agente Rodríguez coordinaba con agencias internacionales de aplicación de la ley. Confiaría en la red, respondió ella sin dudar. Cornelius siempre dijo que la mayor fortaleza de los archivistas no estaba en ningún guardián individual, sino en la sabiduría colectiva de personas que entendían que la cultura pertenece a toda la humanidad. Theo había hecho otro descubrimiento crucial mientras estudiaba el registro maestro. La documentación completa no solo mostraba lo que los archivistas habían rescatado, revelaba el sofisticado método que habían utilizado para rastrear la procedencia de cada artículo. Cuando los artefactos culturales fueran eventualmente devueltos a sus legítimos dueños, habría pruebas irrefutables de su autenticidad y propiedad legal. Esto cambia todo sobre la recuperación de arte, dijo la agente Rodríguez, revisando los hallazgos de Theo. En lugar de esperar que las piezas robadas aparezcan en casas de subastas donde podamos intentar rastrearlas, tenemos un registro completo de los artículos que fueron rescatados antes de que pudieran venderse en el mercado negro. Pero la tarde trajo noticias inquietantes de los agentes de campo que vigilaban las operaciones de Blackwood. Los equipos de vigilancia informaron que los coleccionistas en la sombra estaban trasladando artefactos de almacenes privados a contenedores de envío, preparándose para un transporte internacional inmediato. No están esperando procesos legales, informó la agente Rodríguez con tristeza. Si no actuamos en 24 horas, décadas de patrimonio cultural preservado desaparecerán para siempre. El peso de esa responsabilidad se posó sobre los hombros de Walter mientras sostenía el medallón
y miraba alrededor del museo que se había convertido en el centro de mando de una operación global. Su hijo estaba decodificando mensajes que podrían salvar tesoros por valor de cientos de millones de dólares. Su nueva amiga Margaret estaba coordinando con académicos y guardianes que nunca había conocido, y los agentes federales dependían del conocimiento heredado de su familia para prevenir crímenes culturales que empobrecerían el patrimonio de la humanidad. «Papá», dijo Theo en voz baja, acercándose con otro mensaje descifrado. «Creo que encontré algo importante. Los símbolos del medallón no son solo para la comunicación de emergencia. Son el código de activación de algo llamado protocolo de herencia». Los ojos de Margaret se abrieron al leer la traducción de Theo. El protocolo de herencia. He oído a Cornelius mencionarlo, pero pensé que era teórico. La agente Rodríguez los miró expectante. ¿Qué es el protocolo de herencia? Walter estudió el medallón con más cuidado, notando detalles que había pasado por alto antes. Los símbolos no estaban simplemente tallados en el metal. Formaban un patrón que parecía cambiar dependiendo de cómo la luz lo golpeara. Cuando lo sostuvo en el ángulo correcto, símbolos adicionales se hicieron visibles, creando capas de significado que requerirían experiencia para comprender completamente. Creo, dijo Walter lentamente, que es una forma de revelar simultáneamente todos los repositorios de archivistas en todo el mundo. Una divulgación coordinada que pondría todos los artefactos culturales rescatados bajo protección legal antes de que los coleccionistas en la sombra pudieran reclamarlos. Las implicaciones eran asombrosas. En lugar de jugar a la defensiva contra el robo cultural sistemático, los archivistas podían pasar a la ofensiva, revelando décadas de trabajo de preservación y estableciendo reclamaciones legales sobre miles de artefactos rescatados antes de que los criminales pudieran robarlos. Pero una revelación tan masiva también expondría a guardianes que habían trabajado en secreto durante toda su vida, revelando las ubicaciones de repositorios que habían estado seguros precisamente porque estaban ocultos. Era el tipo de decisión que podía salvar el patrimonio cultural de la humanidad o destruir la red que lo había protegido durante casi un siglo. La radio trajo actualizaciones urgentes durante toda la noche. La estación de Londres informó que los coleccionistas en la sombra habían intentado entrar en un repositorio cerca del Museo Británico, pero habían sido rechazados por una mayor seguridad. La estación de El Cairo advirtió que varios artículos de su colección habían sido ofrecidos a la venta en sitios de subastas internacionales, lo que sugería que la infiltración de la red era más extensa de lo que cualquiera había imaginado. «Se acaba el tiempo», dijo la agente Rodríguez a medida que se acercaba la noche. «Tenemos inteligencia creíble de que la organización de Blackwood planea salir del país mañana por la noche con todo lo que han recolectado. Una vez que esos contenedores de envío lleguen a aguas internacionales, estarán fuera de nuestra jurisdicción». Walter miró a su hijo, quien había pasado la última semana mostrando una madurez y una perspicacia que lo asombraban a diario. Theo había comprendido la importancia de su descubrimiento desde el principio. Había abordado el trabajo con respeto tanto por los artefactos como por las personas que los habían preservado. «¿Qué piensas?», le preguntó. «¿Deberíamos activar el protocolo de herencia?» Theo consideró la pregunta con la seriedad de alguien mucho mayor. «El tío Cornelius pasó toda su vida protegiendo estas cosas», dijo finalmente. «Pero también planeó este momento, cuando llegara el momento de dejar de esconderse y empezar a mostrar al mundo lo que los archivistas habían salvado». Margaret asintió con aprobación. La red siempre tuvo la intención de ser temporal. El objetivo nunca fue esconder artefactos culturales para siempre, sino preservarlos hasta que pudieran ser devueltos de forma segura a su legítimo lugar en el mundo. La agente Rodríguez añadió la perspectiva de la aplicación de la ley. «Desde nuestro punto de vista, la revelación coordinada proporcionaría protección legal para artículos que actualmente son vulnerables al robo. Es la mejor manera de garantizar que estos tesoros culturales se preserven para las generaciones futuras». A medida que caía la noche sobre Cedar Falls, Walter se encontraba en la sala del registro maestro, rodeado por la evidencia de casi un siglo de dedicación a la preservación cultural. El medallón se sentía cálido en su mano, como si el compromiso del tío Cornelius con la misión aún resonara dentro del metal. Pensó en su vida hacía solo una semana, las noches interminables limpiando edificios de oficinas,
la constante preocupación por proveer para Theo, la suposición de que personas como ellos no participaban en la preservación de los mayores tesoros de la humanidad. Ahora comprendía que la gente común siempre había sido la columna vertebral de esfuerzos extraordinarios para proteger lo que más importaba. Activamos el protocolo de herencia al amanecer, decidió Walter. Es hora de terminar lo que el tío Cornelius empezó. Mientras colocaba el medallón en el sistema de comunicaciones maestro, preparándose para la revelación coordinada que remodelaría la preservación cultural para siempre. Walter sintió la presencia de su tío abuelo en la habitación. La carga que había parecido tan abrumadora hacía una semana se había convertido en un privilegio. La oportunidad de ayudar a asegurar que los tesoros rescatados de la humanidad finalmente encontraran su camino a casa. El amanecer llegó a Cedar Falls con el tipo de luz dorada que hacía que todo pareciera posible. Walter se encontraba en la sala del registro maestro, el medallón del archivista conectado al sistema de comunicaciones, mientras voces de todo el mundo confirmaban su preparación para la activación del protocolo de herencia. Este era el momento para el que el tío Cornelius se había preparado durante décadas, cuando los archivistas saldrían de las sombras y revelarían su extraordinaria misión de preservar los tesoros culturales de la humanidad. Todas las estaciones informan que están listas, anunció Margaret, coordinando la red global desde su posición en la consola de comunicaciones principal. 237 repositorios en 6 continentes están preparados para la divulgación simultánea. La agente Rodríguez había posicionado equipos del FBI en lugares clave de los Estados Unidos, mientras que la Interpol coordinaba operaciones similares a nivel internacional. El marco legal para proteger los artefactos revelados se había preparado durante la noche, con tribunales y agencias de patrimonio cultural listos para establecer órdenes de protección inmediatas. Pero el verdadero poder del momento pertenecía a la cápsula del tiempo de la esperanza. El contenedor sellado que la doctora Elizabeth Hoffman y los archivistas originales habían dejado para esta ocasión exacta. Walter lo había descubierto en los últimos momentos antes de la activación, escondido en un compartimento al que solo se podía acceder cuando el protocolo de herencia estaba completamente iniciado. La cápsula del tiempo tiene 80 años, se maravilló Theo, examinando cuidadosamente el recipiente de latón que llevaba los símbolos de los archivistas. La doctora Hoffman y el tío Cornelius y tu abuela tocaron esto. Dentro de la cápsula del tiempo, encontraron no solo documentos, sino mensajes personales de los archivistas originales, cartas que habían escrito a los futuros guardianes que completarían su misión. El mensaje de la doctora Elizabeth Hoffman estaba dirigido a la generación que sacaría nuestro trabajo a la luz. Walter leyó sus palabras en voz alta al equipo reunido. A aquellos que heredan nuestra carga y nuestro privilegio, no solo están preservando objetos, sino preservando la prueba de que la belleza y la cultura pueden sobrevivir a las horas más oscuras de la humanidad. Cuando revelen lo que hemos salvado, recuerden que cada pieza representa la decisión de alguien de valorar la preservación sobre el beneficio, la esperanza sobre la desesperación. Exactamente a las 8:00, Walter activó el protocolo de herencia. El medallón brilló mientras transmitía la señal coordinada, y en todo el mundo, los guardianes archivistas comenzaron a revelar repositorios que habían permanecido ocultos durante décadas. Los primeros informes fueron impresionantes. La Estación de Londres reveló una colección de manuscritos que habían sido rescatados de la destrucción nazi, incluyendo las únicas copias supervivientes de obras de eruditos judíos cuyas bibliotecas habían sido quemadas. La estación de El Cairo reveló artefactos de sitios antiguos que habían sido salvados del saqueo sistemático durante conflictos regionales. La estación de Tokio desveló obras de arte rescatadas que documentaban tradiciones culturales casi perdidas por la guerra y la modernización. Pero fue la respuesta de los medios y el público lo que realmente validó la larga paciencia del tío Cornelius. En lugar de sensacionalizar el descubrimiento de tesoros ocultos, los periodistas se centraron en las historias humanas detrás de los esfuerzos de preservación. Familias que habían pasado generaciones buscando patrimonio cultural perdido, descubrieron que sus tesoros habían sido cuidadosamente protegidos, documentados y mantenidos por personas que nunca habían conocido.
El teléfono de Walter sonaba constantemente a medida que se extendía la noticia de la activación del protocolo de herencia. Historiadores del arte, directores de museos y funcionarios gubernamentales de todo el mundo querían entender cómo una red de preservación tan extensa había operado en secreto durante tanto tiempo. Lo hermoso, observó la agente Rodríguez, viendo cómo se desarrollaba la revelación coordinada, es que es completamente legal. Los archivistas no estaban robando, estaban rescatando artículos que ya habían sido robados y preservándolos hasta que pudieran ser devueltos de forma segura. Theo se había convertido en el portavoz no oficial de la comprensión de su generación de la misión. Cuando los equipos de televisión llegaron para documentar la historia, explicó con tranquila elocuencia por qué la preservación cultural era importante para los jóvenes. No se trata de cosas viejas en los museos, le dijo a un reportero de las noticias nacionales. Se trata de asegurarse de que las historias de las personas no desaparezcan. Cada pintura, cada escultura, cada artefacto representa a alguien que pensó que su creación era lo suficientemente importante como para preservarla. Los archivistas se aseguraron de que esas personas no estuvieran equivocadas. La victoria legal llegó más rápido de lo que cualquiera había esperado. Al mediodía, los tribunales federales habían emitido órdenes de protección para todos los artefactos divulgados, congelando efectivamente cualquier intento de los coleccionistas en la sombra de reclamar la propiedad. La organización de Harrison Blackwood vio sus transferencias internacionales planificadas bloqueadas por agencias de aduanas que habían sido alertadas para esperar intentos de mover propiedades culturales robadas. Están acabados, anunció la agente Rodríguez con satisfacción. 43 arrestos en 12 países y apenas estamos empezando. Las pruebas que su tío recopiló nos han dado todo lo que necesitamos para desmantelar toda esta red criminal. Pero el momento más significativo llegó cuando la comunidad de Cedar Falls se reunió en el museo para presenciar la inauguración oficial de la exposición Los genios ocultos de la historia. La visión del tío Cornelius finalmente se hacía realidad. Un lugar donde los tesoros culturales rescatados podían exhibirse adecuadamente mientras esperaban su devolución a sus legítimos dueños. Margaret se paró junto a la placa conmemorativa de bronce que Theo había ayudado a diseñar, honrando a los archivistas y sus décadas de sacrificio. Cornelius siempre dijo que este día llegaría, dijo a la multitud reunida. Creía que la gente entendería el verdadero valor de la preservación cultural una vez que vieran lo que los ciudadanos comunes podían lograr cuando trabajaban juntos. Mientras Walter miraba alrededor del museo lleno de tesoros rescatados y la comunidad que había abrazado su misión, comprendió que el tío Cornelius no solo le había dejado una herencia, le había dejado pruebas de que a veces el trabajo más importante ocurre en silencio, pacientemente, por personas que creen que el patrimonio cultural de la humanidad pertenece a todos. El mapa de descubrimiento de Theo se había convertido en la pieza central del programa educativo del museo, un testimonio dibujado a mano de cómo la curiosidad y la observación cuidadosa podían desvelar décadas de historia oculta. Mientras los visitantes se reunían alrededor de la gran vitrina donde se exhibía el mapa, podían rastrear el viaje de la preservación cultural desde las operaciones de rescate originales a través de la compleja red de repositorios que había mantenido a salvo los tesoros de la humanidad. Cada marca en este mapa representa un lugar donde personas comunes tomaron decisiones extraordinarias, explicó Theo a un grupo de estudiantes visitantes de la Universidad de Iowa. A los 13 años, había crecido en su papel como el experto más joven del museo en historia de los archivistas, pero su enfoque seguía siendo humilde y reflexivo. El mapa mostraba más que solo escondites. Revelaba el pensamiento sofisticado detrás de la estrategia de preservación de los archivistas. Al distribuir los artículos rescatados en múltiples ubicaciones, habían asegurado que ningún descubrimiento o compromiso individual pudiera destruir todo su esfuerzo. Las conexiones fluviales que Theo había identificado demostraron que los fundadores de la red habían entendido la logística tan bien como entendían el valor del patrimonio cultural. El genio de esto, observó la doctora Sarah Molina de la Ciudad de México durante su visita a Cedar Falls, fue que crearon redundancia sin centralización. Cada repositorio era valioso, pero ninguna ubicación era indispensable.
Walter había pasado el último mes trabajando con las fuerzas del orden internacionales para coordinar la devolución de los artefactos a sus países de origen. El proceso era complejo. Algunos artículos habían sido robados hace tanto tiempo que sus dueños originales habían muerto, mientras que otros requerían una autenticación exhaustiva para confirmar su procedencia. Pero la documentación de los archivistas hizo posibles estas determinaciones de maneras que habrían sido imposibles sin el meticuloso registro del tío Cornelius. El avance llegó cuando Theo descubrió que su mapa contenía una última capa de información. Al examinar los patrones de las ubicaciones ocultas en conjunto con los registros de envío y los registros de comunicación, había identificado varios repositorios que aún no se habían revelado, sitios que contenían los artículos rescatados más sensibles y valiosos. Estos no son solo lugares de almacenamiento, explicó Theo al equipo de coordinación internacional. Son instalaciones listas para exhibición. El tío Cornelius y los otros archivistas prepararon espacios de exhibición permanentes para los tesoros culturales más importantes, esperando el día en que pudieran revelarse adecuadamente. La revelación llevó al descubrimiento de todo un complejo museo subterráneo debajo de lo que había parecido ser un almacén abandonado en Minneapolis. Cuando los equipos accedieron a la instalación utilizando códigos derivados del mapa de Theo, encontraron no solo obras de arte rescatadas, sino un museo completamente funcional que se había mantenido en secreto durante décadas. Es como entrar en una cápsula del tiempo, suspiró Margaret mientras exploraban la instalación oculta. Las galerías contenían piezas rescatadas de toda Europa, Asia y América, exhibidas con el mismo cuidado y atención al detalle que caracterizaban a los mejores museos del mundo. Las placas de información contaban la historia del rescate de cada artículo, las familias a las que había pertenecido y los archivistas que habían arriesgado sus vidas para preservarlo. Pero el descubrimiento más significativo fue en la galería central de la instalación, una pared conmemorativa que honraba no solo a los propios archivistas, sino a los dueños originales de cada artículo rescatado. Fotografías, historias familiares y cartas personales crearon un conmovedor tributo al costo humano de la destrucción cultural y al compromiso humano con la preservación. Walter se paró frente a una exhibición dedicada a la familia Rosenberg, sobre la que la doctora Hoffman había escrito en su diario. Su pintura rescatada se exhibía junto a fotografías de su casa de Viena, cartas de miembros de la familia que habían sobrevivido a la guerra y documentación de su búsqueda de décadas de sus tesoros perdidos. Esto es lo que el tío Cornelius realmente quería, se dio cuenta Walter. No solo salvar el arte, sino preservar las historias de las personas que lo crearon y lo perdieron. La respuesta internacional a estos descubrimientos superó incluso las proyecciones más optimistas. Museos de todo el mundo solicitaban asociaciones para ayudar a devolver los artículos rescatados a sus contextos culturales adecuados. Las instituciones educativas querían estudiar los métodos de preservación de los archivistas. Los gobiernos pedían ayuda para proteger los sitios culturales que seguían siendo vulnerables a los conflictos y el saqueo. La agente Rodríguez trajo noticias de que los casos criminales contra la organización de Harrison Blackwood estaban avanzando incluso mejor de lo esperado. Las pruebas de su tío han revelado operaciones sistemáticas de robo cultural que se remontan a 50 años, informó. No solo estamos deteniendo crímenes actuales, estamos resolviendo crímenes históricos. Pero la validación más significativa provino de las familias y comunidades cuyo patrimonio cultural finalmente regresaba a casa. Walter había recibido cientos de cartas de personas de todo el mundo que habían sabido que artículos que creían perdidos para siempre, en realidad habían sido cuidadosamente preservados por extraños que entendían su importancia. Una carta de una anciana de Praga lo conmovió particularmente. El violín de mi abuelo fue robado cuando era niña. Durante 70 años creí que su música murió con él. Ahora me entero de que sus archivistas no solo preservaron el instrumento, sino grabaciones de él tocándolo. Me han devuelto la voz de mi abuelo. Theo se había fascinado con las historias detrás de los artículos rescatados individualmente, pasando horas investigando las familias y artistas que representaban. Su detallada documentación estaba creando un nuevo modelo de cómo las instituciones culturales podían conectar los artefactos con su contexto humano. No basta con simplemente exhibir cosas, explicó a los profesionales de museos visitantes.
La gente necesita entender por qué estos artículos eran importantes para las personas que los crearon y los poseían. Eso es lo que los hace verdaderamente valiosos. El éxito del protocolo de herencia había inspirado redes de preservación similares en todo el mundo. Las organizaciones de patrimonio cultural estaban utilizando métodos de archivistas para proteger los artefactos de conflictos en curso, desastres naturales y robos sistemáticos. El Museo Meridian se había convertido en el centro de capacitación para una nueva generación de preservacionistas culturales. Walter se encontró viajando regularmente para hablar con museos, universidades y agencias gubernamentales sobre las lecciones aprendidas del trabajo de los archivistas. Pero siempre regresaba a Cedar Falls con alivio, atraído de nuevo a la comunidad que había abrazado su misión y al museo que se había convertido en el corazón de su propósito compartido. Las ceremonias de reconocimiento oficial tuvieron lugar en una fresca mañana de octubre, exactamente 6 meses después de haber descubierto por primera vez la cámara oculta. Representantes de la UNESCO, el FBI e instituciones culturales de todo el mundo se reunieron en el salón principal del museo para honrar a los archivistas y anunciar el establecimiento del Centro Internacional Cornelius Graves para la Preservación Cultural. Margaret pronunció el discurso principal, hablando sobre el papel de su abuela en las operaciones de rescate originales y la importancia de los ciudadanos comunes en la protección del patrimonio de la humanidad. Los archivistas entendieron que la cultura nos pertenece a todos, dijo. Su legado nos recuerda que preservar nuestro patrimonio compartido no es solo responsabilidad de las instituciones, sino de cualquiera que entienda que algunas cosas son demasiado importantes para perderlas. Theo recibió un reconocimiento especial por su papel en la decodificación de la red de archivistas y la creación de recursos educativos que ayudaron a las personas a comprender la importancia de la preservación cultural. Mientras aceptaba el premio, Walter sintió un profundo orgullo, no solo por los logros de su hijo, sino por la persona en la que se estaba convirtiendo. El mapa me enseñó que todo está conectado, dijo Theo en su discurso de aceptación. Cada artefacto tiene una historia. Cada historia se conecta con otras historias, y todas esas historias juntas forman lo que somos como personas. Los archivistas no solo salvaron objetos, salvaron las conexiones que nos ayudan a entendernos a nosotros mismos. Al concluir las ceremonias y los visitantes comenzaron a explorar la exposición Los genios ocultos de la historia, completamente abierta. Walter caminó por las galerías que el tío Cornelius había imaginado décadas antes. Cada exhibición contaba múltiples historias de los creadores originales, las familias que habían poseído estos tesoros, los archivistas que los habían preservado y las comunidades que trabajaban para devolverlos a sus legítimos hogares. El martillo de juguete que había iniciado su aventura se exhibía en un lugar de honor, acompañado de una simple placa. A veces los mayores descubrimientos ocurren por accidente, pero solo cuando somos lo suficientemente curiosos como para prestar atención a lo que encontramos. A medida que se acercaba la noche y los últimos visitantes se iban, Walter se paró con Theo y Margaret en el salón principal del museo, rodeado de tesoros rescatados que finalmente recibían el reconocimiento que merecían. El edificio que había parecido una carga tan grande 6 meses antes se había convertido en un faro de esperanza para los esfuerzos de preservación cultural en todo el mundo. ¿Crees que el tío Cornelius estaría orgulloso?, preguntó Theo, mirando el retrato de los archivistas que aún colgaba cerca de la escalera principal. Walter estudió el rostro de su tío abuelo en la pintura, recordando el peso de la responsabilidad que había sentido cuando heredó por primera vez este legado extraordinario. Creo que estaría asombrado por lo que lograste, le dijo a su hijo, y creo que estaría orgulloso de que la misión a la que dedicó su vida esté en tan buenas manos para el futuro. El museo se sumió en una tranquila paz al caer la noche sobre Cedar Falls, sus tesoros rescatados finalmente en reposo a la luz después de décadas escondidos. Mañana traería nuevos desafíos, nuevos descubrimientos y nuevas oportunidades para devolver el patrimonio cultural a las comunidades a las que pertenecía. Pero esta noche, Walter sintió la profunda satisfacción de saber que las cargas podían, de hecho, convertirse en bendiciones, y que a veces el trabajo más importante era simplemente prestar atención a lo que otros habían pasado por alto. 6 meses después de la activación del protocolo de herencia,
Walter se paró frente a la nueva placa de exposición que se había instalado en la entrada principal del museo. El memorial de bronce brillaba a la luz del sol de la tarde que entraba por las altas ventanas, sus palabras cuidadosamente grabadas capturando la esencia de lo que el tío Cornelius y los archivistas habían logrado. En memoria de los archivistas 1940-2025, que entendieron que los mayores tesoros de la humanidad no son oro o joyas, sino las historias que contamos, el arte que creamos y la cultura que preservamos para que las generaciones futuras las descubran y las aprecien. Su coraje en la oscuridad preservó la luz para el mundo. Debajo de la inscripción principal, una placa más pequeña anunciaba la misión permanente del museo. La exposición Los genios ocultos de la historia, honrando a quienes crearon, a quienes preservaron y a quienes continúan la labor de protección cultural. La transformación del museo había superado incluso la ambiciosa visión del tío Cornelius. Lo que había comenzado como una desesperada operación de rescate en tiempos de guerra, había evolucionado hasta convertirse en un modelo de cómo las instituciones culturales podían servir a sus comunidades protegiendo el patrimonio compartido de la humanidad. El Museo Meridian ahora albergaba grupos escolares, académicos internacionales y familias que buscaban reconectarse con sus raíces culturales. Walter había dejado su trabajo nocturno de conserje el mes anterior, aceptando el puesto de director de preservación cultural en el museo. El título se sentía increíblemente grandioso para alguien que había pasado la mayor parte de su vida adulta limpiando edificios de oficinas, pero Margaret le había recordado que los archivistas siempre habían sido personas comunes haciendo un trabajo extraordinario. Tú entiendes el verdadero propósito de la preservación, le había dicho durante la reunión del comité de contratación. No se trata del valor monetario de los objetos, se trata del valor humano de mantener las conexiones con nuestro pasado. Theo, ahora de 13 años y comenzando su segundo año de secundaria, se había convertido en una especie de celebridad local. Sus métodos de descubrimiento estaban siendo estudiados por arqueólogos e historiadores, y varias universidades ya habían expresado interés en seguir su futura carrera académica. Pero lo que más impresionó a Walter fue lo centrado que permanecía su hijo, abordando cada nuevo descubrimiento con la misma reverencia cuidadosa que había mostrado desde el principio. «Papá, ven a ver esto», llamó Theo desde el otro lado del salón principal, donde trabajaba en el último proyecto del museo. En asociación con escuelas de todo el Medio Oeste, estaban creando un programa interactivo que permitía a los estudiantes investigar las historias detrás de los artefactos rescatados y ayudar a documentar su procedencia para su eventual devolución a sus legítimos dueños. El proyecto reflejaba la misión evolucionada del museo. En lugar de simplemente exhibir tesoros rescatados, se habían convertido en un centro de restauración cultural activa. Los artículos se exhibían temporalmente mientras los académicos trabajaban para identificar sus orígenes y localizar a los miembros de la familia sobrevivientes o instituciones culturales con reclamaciones legítimas. Las historias de éxito aumentaban a diario. Una pintura rescatada del saqueo nazi había sido devuelta a los descendientes de sus dueños judíos originales en Berlín. Antiguos artefactos salvados de zonas de conflicto estaban siendo repatriados a museos en sus países de origen. Instrumentos musicales preservados por los archivistas estaban regresando a las comunidades donde alguna vez habían proporcionado alegría y continuidad cultural. Pero los momentos favoritos de Walter llegaron cuando las familias visitaban el museo para reclamar piezas de su patrimonio que creían perdidas para siempre. Estas reuniones eran eventos profundamente emotivos que recordaban a todos los involucrados por qué el trabajo importaba tanto. La semana pasada, un anciano de Chicago había conducido hasta Cedar Falls con su nieta para ver un rollo de la Torá que había sido rescatado de la sinagoga de su familia en Polonia. El rollo finalmente sería devuelto a un centro comunitario judío reconstruido en Varsovia, pero el hombre había querido que su nieta lo viera primero, para que entendiera que la historia de su familia no había sido borrada, a pesar de décadas de creer que se había ido. «Mi abuelo tocó este mismo pergamino», había susurrado el hombre, con lágrimas corriendo por su rostro mientras miraba el rollo cuidadosamente preservado. «Nunca pensé que volvería a ver algo de nuestra antigua sinagoga». Margaret se había convertido en la historiadora principal del museo,
liderando los esfuerzos para documentar no solo los artefactos rescatados, sino la historia completa de los propios archivistas. Su investigación había revelado que la red había incluido a muchas más personas de lo que cualquiera imaginaba. Maestros, bibliotecarios, dueños de tiendas y agricultores, quienes habían desempeñado roles pequeños pero cruciales en el masivo esfuerzo de preservación. Todavía estamos descubriendo nuevos sitios de archivistas, informó durante su reunión semanal de personal. El mes pasado, identificamos un repositorio en Nebraska que ha sido mantenido por la misma familia de agricultores durante 3 generaciones. Nunca supieron que eran parte de algo más grande. Simplemente sabían que estaban protegiendo cosas importantes que necesitaban ser guardadas. El impacto internacional siguió creciendo. El Centro Internacional Cornelius Graves para la Preservación Cultural había establecido asociaciones con instituciones en todos los continentes, compartiendo métodos de archivistas para proteger el patrimonio cultural en regiones vulnerables. Walter recibía regularmente informes de lugares tan diversos como Camboya, Nigeria y Perú, donde las comunidades locales estaban utilizando técnicas de archivistas para preservar sus propios tesoros culturales. La agente Rodríguez visitaba mensualmente para coordinar los esfuerzos continuos de las fuerzas del orden contra las operaciones de robo cultural. La red de Harrison Blackwood había sido completamente desmantelada, con docenas de artefactos robados devueltos a sus legítimos dueños y sentencias de prisión significativas dictadas a los líderes criminales. Las pruebas de su tío fueron como una hoja de ruta para décadas de crímenes culturales, le dijo a Walter durante su visita más reciente. Todavía estamos trabajando en los casos, pero hemos recuperado más de 2,000 artículos robados y evitado que innumerables otros desaparezcan en colecciones privadas ilegales. El libro de visitas del museo se había convertido en una de las fuentes de inspiración favoritas de Walter. Personas de todo el mundo escribían mensajes que capturaban el impacto emocional de ver tesoros culturales rescatados debidamente, exhibidos y documentados. Gracias por mostrarnos que la gente común puede hacer cosas extraordinarias para preservar lo que importa. Mi abuela siempre dijo que las pinturas de su familia fueron destruidas en la guerra. Hoy me enteré de que extraños arriesgaron sus vidas para salvarlas. Fe en la humanidad restaurada. Este museo demuestra que algunas cosas son más importantes que el dinero, como asegurarse de que las generaciones futuras hereden su pleno legado cultural. A medida que se acercaba la noche y los últimos visitantes se iban, Walter caminaba por las galerías con la satisfacción de quien ha encontrado su verdadera vocación. El edificio que alguna vez había parecido una carga imposible, se había convertido en el centro de un trabajo que le daba un profundo significado a su vida. Theo lo encontró en el antiguo estudio del tío Cornelius, ahora convertido en una biblioteca de investigación, donde académicos de todo el mundo venían a estudiar los métodos de los archivistas y a documentar los esfuerzos de preservación cultural. He estado pensando, dijo Theo, sentándose en la silla frente al escritorio de su padre. ¿Qué crees que diría el tío Cornelius si pudiera ver el museo ahora? Walter consideró la pregunta, mirando alrededor de la habitación donde todo había comenzado, con una misteriosa carta y una llave de latón. Creo que diría que los mejores tesoros no son los que heredas, sino los que descubres prestando atención a lo que otros podrían pasar por alto. Fuera de las ventanas, las luces de Cedar Falls brillaban en el crepúsculo. El pequeño pueblo de Iowa se había convertido en un improbable centro de preservación cultural internacional, prueba de que el trabajo importante podía ocurrir en cualquier lugar cuando la gente estaba dispuesta a ver más allá de las circunstancias inmediatas hacia un significado duradero. Mientras Walter cerraba el museo por la noche, reflexionó sobre el extraordinario viaje que había comenzado con una simple herencia y la curiosidad de un niño. El martillo de juguete que lo había iniciado todo se exhibía de forma segura en su lugar de honor, pero su verdadero legado perduraba en la comprensión de que a veces los mayores descubrimientos ocurren cuando somos lo suficientemente curiosos como para investigar lo que otros podrían descartar. El tío Cornelius había tenido razón al confiar en los instintos de Theo, pero también había tenido razón en algo aún más importante. Las herencias más valiosas no son posesiones materiales, sino oportunidades para servir a algo más grande que nosotros mismos. El museo se sumió en una tranquila paz, sus tesoros rescatados. Finalmente en casa a la luz,
esperando que los visitantes de mañana descubrieran que la cultura realmente pertenece a todos los que están dispuestos a preservarla y protegerla.